Muy buenos días a todos y todas. Es un placer encontrarnos una vez más en este espacio CADIP del Centro Académico de Investigación Bíblico y Teológico. Aunque esta temporada se la hemos dedicado a hablar un poco de la historia de la masonería como un tema de conocimiento, ¿verdad? Histórico, intelectual, y de aprendizaje para la gente, por supuesto, interesada en esta temática. En otra ocasión estaremos quizás conversando o hablando de temas eh, más relacionados con nuestro campo, que es la Biblia, la teología y la historia de los movimientos religiosos, aunque en lo personal, este tema de la masonería lo veo conectado con el surgimiento o la diversidad de grupos protestantes. Hoy vamos a estar abordando una temática sobre la Gran Logia de Londres y las constituciones masónicas. En los programas anteriores hemos tratado de explicar algunos mitos que diferentes escuelas de historiadores consideran como el surgimiento de la masonería. Hemos hablado de la masonería operativa, aquella que surge o en realidad está conformada por los constructores, tanto como arquitectos, mamposteros, trabajadores de la piedra, que manejaban instrumentos como el compás, la regla y otros más que también hemos visto como de la masonería operativa pasan a ser parte de el imaginario y de la simbología de la masonería especulativa, dándosele un valor filosófico, simbólico, ético. Y hemos visto pues esos mitos tanto en la escuela alemana como en la escuela escocesa. Y también la charla anterior y la reflexión anterior la enfocábamos a la participación de dos pastores protestantes que le habían dado vida a las constituciones, de las cuales voy a mencionar, porque es tan amplio el material, algunos elementos y vamos a centrarnos en esa herencia protestante. Es bien interesante y es donde quiero arrancar. Lo hemos dicho en muchos programas, la importancia del quiebre que los grupos protestantes del siglo XVI generan en la cristiandad ante la hegemonía, dominio entre mitos, verdades y mentiras. La Iglesia Católica controlaba el occidente, ¿verdad? Sabemos que ya por otro lado había habido una fracción anterior a esa y pues la Iglesia Católica era ama y señora hasta que un monje, ¿verdad? Dentro de ellos, incómodo, no era el primero, ¿verdad? Sino que ya habían ciertas incomodidades y habían ciertas protestas antes que Martín Lutero. Sin embargo, es este momento que se presta, pues creo que hay muchas circunstancias alrededor que permiten que eso se lleve a cabo y se ejecute. También los príncipes ven un momento coyuntural clave para poder atacar, ¿verdad? Y otros elementos más que le van a dar vida a lo que posteriormente se va a conocer como la Reforma Protestantes, aunque se habla en plural porque fueron una cantidad de movimientos a través de toda Europa, en diferentes contextos, en diferentes momentos, pero en su gran mayoría pues se realizan en el siglo XVI, utilizando la imprenta como un medio para difundir sus ideas. Eso lo hemos dicho. Pero este movimiento tenía una filosofía muy particular,
movimiento religioso, pero que también en otro momento va a llegar a esferas de intelectualidad, creando universidades, creando sus propios espacios intelectuales y claro, vamos a decir, un marcado discurso anticatólico por las lógicas eh, que se dieron. Luego recordar que eso también suscitó las famosas guerras religiosas que duraron muchos años y que dividieron y destruyeron y asesinaron a una cantidad de seres humanos en ese mismo siglo. Eso hace que Europa quede dividida entre protestantes y católicos. Cada uno va cerrando sus trincheras y va atacando al otro. Aquí no hay ni buenos ni malos. Sin embargo, ¿por qué lo menciono de cara a hablar de la Gran Logia de Londres? Ya en el programa que le dedicamos a Edimburgo y a el surgimiento de las logias en Escocia, veíamos cómo los protestantes van a jugar papeles claves. Y en el caso de la fundación también de la Gran Logia, está impregnada de protestantes. Aquellos que quieran ver o que consideran que no hay una conexión directa, cosa que se va a plantear con mayor fuerza y énfasis para el siglo XIX y principios del XX, sobre todo en América Latina, sobre la relación liberales, protestantes y francmasones, su génesis en realidad está acá. Nos damos cuenta cómo los protestantes han sido los pilares fundamentales de la masonería moderna, ¿verdad? Por muchas razones quizás se ha omitido. Y seguiré posponiendo una serie de programas que van a demostrar esa vinculación directa del protestantismo y el surgimiento de grupos y de sociedades filántropas, también sociedades bíblicas, sociedades misioneras, en donde los masones, ¿verdad? Sin decirlo, y que se puede demostrar históricamente, pertenecían, ¿verdad?, a grupos religiosos, protestantes en su mayoría. Con esto no descartamos el conocimiento de las logias católicas. Algunos historiadores han tratado o han demostrado que existieron logias exclusivamente de católicos. Y eso es interesante, porque se presta mucho a la filosofía de la masonería, de aceptar personas de diferentes confesiones religiosas y dentro pues se rigen vamos a decir, manuales, reglamentos que de una u otra manera se respetan. Sin embargo, en el capítulo que vamos a ir viendo y desarrollando nos vamos a dar cuenta de que mucho es lo que se idealiza de estos grupos, pero por lo menos en la Gran Logia de Londres vamos a ver esos conflictos políticos que se dieron y pues que dividieron de una u otra manera hasta que se establece siempre el que tiene mayor poder dentro de estos grupos. Pero el protestantismo sigue siendo un eje transversal, un tema que en lo personal me interesa, me gusta y le he dedicado mucha de mi agenda investigativa. Sobre todo, repito, por aquellos que simplemente se han creído el discurso conspiratorio o desacreditable de la masonería y que no existe ninguna vinculación con los grupos católicos o protestantes. La historia nos muestra la cantidad de mentiras que se nos han dicho y que hemos aceptado. Con esto no quiero decir que también la misma historiografía está impregnada vamos a decir, de influencia política o religiosa. Claro que sí, no lo podemos negar. Por eso acá en este espacio de reflexión no se pretende hacer apologética a nadie, sino presentar hechos, reflexiones, comentarios, críticas, aportes de libro que contribuyan al desarrollo intelectual y a la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de construir conocimiento, de reflexionar, sobre todo aprender a respetar y conocer al otro
que es muy diferente a mí, que piensa diferente. Y eso pues es lo que estos espacios, que tanto en el canal de Intellectus, que ustedes pueden seguir a través de nuestro espacio en YouTube, y también en nuestras redes sociales, esta misma página donde compartimos diferentes reflexiones, pensamientos, ideas, trabajos de investigación, portadas de libros, y damos a conocer de diferentes editoriales y diferentes, vamos a decir, escuelas de pensamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de una u otra manera de poder, ¿verdad? Vamos a hacer, decirlo así, inculcar, vamos a decir, el diálogo y el respeto. Entonces, ese tema es importante, es vital, va a jugar, vamos a decir, un rol interesante dentro de la masonería moderna. Hablemos entonces un poco de la Gran Logia de Londres y comenzar diciendo que Londres había sufrido un incendio increíble que había devorado la ciudad allá por el año de 1666. Estamos hablando ya en el siglo XVII. Londres va a sufrir este estrago y de una u otra manera, pues esto va a suscitar una reorganización y una reconstrucción de la ciudad. Ya hemos visto que los encargados de las construcciones, reconstrucciones, diseños y estructuras venían de ese gremio de constructores, de esas logias, de esos grupos que para ya, digamos, este momento de principios del siglo XVII ya están bien establecidos y ya pues existen una cantidad de logias, lo veíamos en el programa anterior, y por ende había de dónde echar mano y se sabía quiénes eran los expertos, tanto esa red intelectual de constructores que habían construido catedrales, palacios, por qué no decir residenciales, imperiales, que ya van tomando forma de lo que después va a ser la aristocracia, tanto de la mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, hasta que otros grupos, otras sociedades secretas también van a minar ese gobierno aristócrata, ¿no? Y llevando pues a unos gobiernos burgueses y a una nueva forma de gobierno. También sabemos que este es el periodo de la Ilustración, un periodo donde la razón está entronada y es cuestionado todo lo que está establecido, sobre todo por el mundo religioso católico y después también protestantes. Entonces las logias van a servir como esos espacios en el cual se puede debatir las ideas, discutir y pues por supuesto con cierto respeto, porque se prohibía el hacer una confesión religiosa o política, por lo menos lo que se pregonaba. En este capítulo veremos que no siempre fue de esa manera, pero ante esa situación de la ciudad de Londres, entonces se contrata una serie de constructores ya especializados para que realicen, ¿verdad? Una serie de edificios, monumentos arquitectónicos, catedrales, iglesias, bajo otro concepto o paradigma de construcción o de arquitectura. Ya hemos visto también cómo el surgimiento académico de las academias de arquitectura van desplazando a los grupos cerrados. Eso le dio fuerza a la masonería especulativa, de una u otra manera haciendo que desapareciera o que por lo menos en un primer momento se integrara con la masonería especulativa, la operativa. Sin embargo, con el tiempo fue desplazada completamente y es aquí donde surgen estas logias ya especulativas aceptando a personajes que pertenecen a otras ciencias, teólogos, filósofos,
científicos, ¿verdad? Grandes pensadores de aquellos momentos, se van integrando. Entonces quiere decir que para la época en que va a surgir la Gran Logia de Londres, la ciudad se acaba de reconstruir. Las iglesias son nuevas y únicas, ¿verdad? Es decir, que surge, vamos a decir también, una forma nueva de hacer teología y una nueva forma también de construir, ¿verdad?, la religiosidad y los sagrados. Y Londres se va a volver por mucho tiempo también en la capital y en el centro de operaciones del protestantismo hacia los territorios imperiales que este mismo, vamos a decir, recordando que Londres es la capital de Inglaterra y en aquel momento va a ser la capital del gran imperio británico, que con el tiempo, pues por supuesto, va a ir ensanchando sus tenazas y ampliando sus territorios. Hasta en la actualidad todavía hay territorios que dependen directamente del control central de lo que fue el imperio británico. Entonces ahí podemos notar por qué también Londres se va a volver en un lugar clave y por qué sigo viendo la vinculación de las misiones protestantes y la Gran Logia de Londres. También la Gran Logia de Londres va a ser el centro o el refugio o la academia o el lugar de formación de muchos libertadores, en el caso de América Latina o de América mismo. Es decir, que Londres se va a volver en un, por ser quizás la primera gran logia moderna de la masonería moderna, por eso es que hace algunos años, en el 2017, se celebraron los 300 años de la masonería moderna, porque se sitúa en 1717 el surgimiento, aunque también eso puede ser un mito, porque los historiadores no logran encontrar documentos específicos como tal, pero desde ahí se parte para poder decir que es el surgimiento, ¿verdad? Entonces, tras ese incendio, Londres, ya lo dijimos, ha sido arrasado. ¿Y quién toma las riendas para este proyecto reconstructor y darle una nueva ciudad a este espacio? Es el famoso Sir Christopher Wren. Él fue el cerebro que dirigió aquella resurrección de la ciudad de Londres. Él fue el jefe arquitectónico o el arquitecto de la catedral y de las 51 iglesias nuevas que iban a adornar la ciudad de Londres. Interesante. Es decir, este fue un periodo de mucho trabajo para los constructores. Desaparece la ciudad vieja por los incendios y nace una nueva ciudad. Y acá podemos ver que lo que en la Edad Media se tardaban hasta 400 años en construir, ya para el siglo XVII parece más acelerado, porque vamos a notar que este mismo señor pudo ver la puesta de la primera piedra y también la colocación de la última piedra en esa construcción, un aproximado de 30 a 40 años de construcción de muchas de estas catedrales. Estamos hablando de 51 nuevas iglesias en Londres y, por supuesto, una gran catedral en esa ciudad. Eso quiere decir que ese gremio de constructores siguió teniendo injerencia y mucha aceptación. Esto llevó a que Christopher Wren contratara a Thomas Strong, ¿verdad?, como el maestro mampostero en el que más se confiaba, es decir, que él construye su propio equipo que le va a ayudar a tener éxito y a tener aceptación, fama y reconocimiento en la aristocracia y en la nobleza
británica, ¿verdad? Sobre todo la de Londres. Todo esto se hacía bajo las celebraciones de las ceremonias masónicas, de los hermanos masones. También ya hemos explicado en programas anteriores que de dónde viene el término masón, y por eso ya puedo hablarlo y lo he ampliado, porque ya en esta secuencia de programas hemos venido aclarando conceptos. Eso sí, que aquí ya estamos hablando que son masones libres y aceptados. Recordarán que estos son el eslabón perdido entre, o la conexión entre la masonería operativa y la masonería especulativa. Entonces hablemos de los masones libres y aceptados. Otra cosa que es bueno seguir recalcando es esa red de intelectuales que iban, que no pertenecían muy particularmente a una logia, sino que iban y eran contratados, en algunos casos manejando varios proyectos simultáneamente y en otros casos dedicándose a una obra muy particular, pero no dependiendo de ningún gremio como tal. Eso también le da vida a esta masonería libre y aceptada. Este mampostero, que fue contratado por Sir Christopher Wren, era o pertenecía a esta masonería libre. Eran miembros de lo que se conoce en la historia de la masonería como la aceptación, esa logia, la aceptación, de la cual vamos a hablar un poquitito, era a la cual pertenecían tanto Sir Christopher Wren como Thomas Strong, ¿verdad? Ambos eran miembros de esta logia. Era considerado también Edward, el padre de Thomas Strong, era considerado uno de los más antiguos mamposteros y francmasón de Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, que ya existían logias y que es aquí cuando, o en este periodo de reconstrucción de Londres, cuando se van, vamos a decir así, a oficializar o a ordenar las logias en Inglaterra. Va a tener una nueva visión, una nueva dinámica. Recordemos también, y lo vamos a mencionar más adelante, que Edimburgo, a donde habían surgido, vamos a decir, o donde por lo menos ciertos historiadores sitúan el origen de la masonería moderna, se va viendo desplazada desde Londres. Londres, como lo ha hecho en la política y en muchas cosas, desplazó tanto Irlanda como Escocia, y sabemos de las invasiones, guerras y todo lo que ha sucedido partiendo desde Londres. Y la masonería tampoco se queda atrás. Por eso es que cuando revisamos la historiografía, vemos la historia, tenemos que descubrir o de intentar ver y visualizar quién nos está contando eso. Si es desde el poder, desde el que domina, desde el que ha subyugado, desde dónde se construye. Y eso sirve para cualquier tema, descubrir quién está escribiendo, por qué está escribiendo, para quién está escribiendo y por qué está escribiendo. Preguntas hermenéuticas sencillas, pero que son importantes. Por eso no nos podemos tragar y dogmatizar, ¿verdad? Ni la Biblia, ni ningún libro, ni ningún escritor, ni ningún investigador. Y por eso acá no podemos ni pregonar, ¿verdad? Ser la última lumbrera en un tema. No, para nada. Creo que cuando más se investiga, más se descubre uno de lo ignorante que es. Y que el universo del conocimiento es tan amplio que uno lo que sabe es nada. Pero eso no nos impide seguir creciendo y seguir teniendo hambre de conocer y de informarnos y de, por supuesto, compartir ciertos hallazgos o ciertas lecturas que pueden a alguien interesarle. Esto es tan amplio de mencionarlo. Entonces acá tenemos una serie de personajes de reconocimiento de esta masonería libre. La aceptación, y esto para conectar de cómo la Nueva Londres, después del incendio, es construida
por masones o por la logia o por logias, ¿verdad?, masónicas libres. La sectación, como se le llamaba, o se llama, o está registrada, es una fraternidad de numerosos nobles, como lo dijo un historiador, y aristócratas, ¿verdad?, ingleses, británicos, londinenses, ¿verdad? Es decir, que ahí se reunían tantos estos mamposteros intelectuales de trayectoria que eran los arquitectos y cerebros de la nueva ciudad y de construcción de la nueva ciudad. Más adelante espero realizar un programa también dedicado a la arquitectura de Washington, ¿verdad? Hay una investigación académica muy buena que le dio vida a un libro, ¿verdad? Que así se llama, La arquitectura de Washington. Igual, podemos ver entonces que Londres no es muy diferente. Fue diseñada por arquitectos, mamposteros y constructores, que ya lo dije, que tenían, ¿verdad?, esta pertenencia a la masonería libre o esa masonería aceptada, ¿verdad? Entonces, la aceptación, como lo llama o se llama esta logia, estaba compuesto por la élite política y económica de esta ciudad, ¿no? Y lo leo literalmente, según lo manifiesta en el libro La Orden, una historia global del poder de los masones, John Deacon. Dice que la aceptación de Londres había empezado como parte de la compañía de mamposteros. Existen escasas referencias a ella en los archivos de la compañía, que se remontan al año de 1630. La Compañía de Mamposteros de Londres era uno de los pocos gremios dedicados a esa profesión. Se fundó a mediados del siglo XIV y le fue concedido el derecho a llevar uniforme en el año de 1481. Sin embargo, a diferencia de otros gremios profesionales, era un club exclusivo para la élite del negocio de la construcción y solo permitía la entrada de sus artesanos favoritos. La pertenencia a la aceptación de Londres era solo por invitación. Además, el ingreso era caro. Las cuotas duplicaban las ya cuantiosas sumas por unirse a la Compañía de Londres, de la cual surgió. La aceptación ha sido descrita por uno de los historiadores más importantes de la primera masonería como una célula exclusiva dentro de la Compañía de Londres. Hacia finales del siglo XVII se convirtió en un organismo independiente. Aquí vemos otro dato interesante. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo que quiero vincular es cómo Sir Christopher Wren, el cerebro intelectual de la nueva construcción de los edificios y grandes iglesias de Londres, junto con Thomas Strong, eran miembros de esta logia, la aceptación, la cual estaba compuesta solo por nobles y aristócratas. Aparte de eso, muchos o dueños de las grandes compañías de Londres, navieras, que iban a tener un poder increíble, ¿verdad? También conforme se iba a ensanchar el imperio británico años después, no era cualquiera el que formaba parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos personajes pues habían recibido estos trabajos y la dirección de estos trabajos por ser parte de esa logia, la aceptación, de alto nivel económico, político y social de la época. Según otros historiadores, los masones aceptados
de Londres eran una élite dentro de otra élite. Aquí nos damos cuenta que casi siempre las ideas que se ejecutan provienen de estas élites de pensamiento. Lo he demostrado en mis investigaciones sobre la Biblia hebrea y sobre el Nuevo Testamento y en otros temas más, en donde los que ponen la agenda, por supuesto, son estos intelectuales. Y como decía alguien, y quienes han realizado las revoluciones han sido los burgueses. De eso vamos a hablar cuando estemos llegando a ese periodo. Vamos a ver el trabajo, por ejemplo, de Cossel sobre las sociedades secretas del siglo XVIII y el surgimiento de este tipo de política. Por eso es que hay tanto de qué reflexionar y de tanto de qué hablar. Ellos eran miembros de la sectación y se hicieron muy ricos, hablando de los encargados de la construcción de la nueva ciudad de Londres, con el dinero público destinado a la reconstrucción de la capital de Inglaterra después del gran incendio. Es decir, que ahí ellos hicieron su riqueza, pero hay algo bien interesante con respecto a Sir Christopher Wren, que según la descripción de muchos historiadores, era una persona intachable, con una personalidad que en realidad reflejaban los ideales francmasones, ¿verdad? Eso es bien importante decirlo. No era el típico corrupto, ¿verdad? Que saquea los fondos estatales, ¿verdad? O los fondos públicos, ¿verdad? Destinados para enriquecerse y construir sus propios imperios, como lo vemos, por ejemplo, en la mayoría de países, muy particularmente en América Latina, y en donde de repente, ¿verdad? Surgen nuevos ricos después de saquear y estar en el poder y construir sus propios imperios. Yo creo que también la historia en este sentido nos lleva a ver cómo se repiten muchos ejemplos y quizás también nos lleva a poder visualizar los comportamientos, hacer un análisis de la política actual, pero a partir de lo que ya ha sucedido en otras latitudes y en otros contextos. Entonces acá estamos viendo de los pocos ejemplos en la historia que podemos decir que alguien, sí es cierto, se benefició, pero también así era la logística, el trabajo y la destreza que tenía que manejar para poder construir todo lo que construyó aproximadamente, como se los dije, en 30, 40 años, lo que en la Edad Media, la construcción de esas catedrales llegaban hasta 400 años. La aceptación de la capital inglesa, estamos hablando, cuando decimos aceptación, estamos hablando de esa logia, ¿verdad? Muy particular, masonería libre, llamada la aceptación, era selecta y de gran prestigio, desde luego, pero relativamente desconocida. El final de la reconstrucción de la ciudad precipitó acontecimientos que la convertirían en la sociedad secreta más famosa del mundo. Por eso podemos ver que hasta el día de hoy aún personas que no conocen nada de la masonería han escuchado hablar de la Gran Logia de Londres. Y se habla de la Gran Logia y ya vamos a ver a qué nos referimos y a partir de cuándo se comienza a llamar la Gran Logia de Londres. Si ustedes se fijan, hemos avanzado en el tiempo, vamos a la mitad del programa y todavía no hemos entrado de lleno a la Gran Logia de Londres y a las constituciones. Sin embargo, las constituciones masónicas las vamos a ampliar juntamente con los dos protestantes que le van a dar vida en un próximo programa. Pero sigamos por acá. Entonces, esta sociedad secreta se va volviendo secreta por muchas razones. Creo que eso ya he mencionado mucho, por qué se va volviendo secreta. Y eso, pues, de una u otra manera la va haciendo como más llamativa. Siempre como que lo secreto, lo oculto, genera mayor curiosidad. Es como lo prohibido, ¿verdad? Casi siempre la gente se está buscando descubrir por qué razón lo es, etcétera, ¿no?
Estos personajes, a pesar que se habían enriquecido con el dinero público construyendo, sin embargo, como ya lo dije, su personalidad y su herencia pasó como uno de los grandes ideales de la francmasonería. En el siglo XVII y principios del XVIII, la historia británica giraba en torno a cuestiones vinculadas con la religión y la relación entre el Parlamento y la monarquía, como dejó clara la Revolución Gloriosa de 1688 y 1689. Aquí viene un dato que va a ser importante y con la que tanto la política inglesa como la masonería inglesa va a jugar cotidianamente. Y ese juego de poder o ese dualismo que después va a ser aplicado por la filosofía alemana y muy particularmente con las sociedades secretas alemanas, ¿verdad? Nace en realidad en Inglaterra con dos partidos, voy a decirlo así, políticos, ¿verdad? Uno de derecha, uno de izquierda, siempre frente al poder monárquico o en contra del poder monárquico o de la iglesia anglicana. Vamos a, o lo voy a leer también, esta parte literalmente. Existían dos grupos, ¿verdad? Políticos, o dos partidos, vamos a decirlo así. Los Tories eran partidarios del poder monárquico y de la iglesia anglicana. En ocasiones su formación política se mezclaba con la defensa del catolicismo y del jacobinismo, que era el proyecto para devolver el trono a un varón católico descendiente de Jacobo II. Otra vez volvemos. Estos juegos políticos del siglo XVII son herederos del siglo XVI entre esa guerra de protestantes y católicos. Es decir, que en algún momento muchos de estos tronos, entre el trono y el altar, ¿verdad? Se jugaba, siempre la iglesia estaba aliada a la conveniencia del político o del monarca de turno, sea este católico o protestante. Pero cuando llegaba un protestante, por supuesto que iba a llegar el protestantismo y se iba a establecer una corte o una monarquía de trascendencia política y religiosa protestante, por supuesto. Ya sabemos la historia y si no, pues usted puede investigar más acerca del rompimiento de la iglesia o de la iglesia católica inglesa con la iglesia católica como tal, dándole el surgimiento a la iglesia anglicana. Ya se saben las polémicas entre mitos y verdades de por qué se da. Y Despuesto en la gloriosa, las décadas posteriores a la revolución estuvieron puntuadas por una serie de revueltas jacobitas. Ese era el primer grupo político. El segundo grupo político eran los Whigs, partidarios de un monarca que gobernara sometido a la aprobación del parlamento. Aquí ya no era tanto, aquí era como más demócrata, digamos así, y con ciertas tolerancias religiosas, en un estado anglicano presidido por un monarca protestante. Es decir, vamos a decirlo en un lenguaje más sencillo, los Tories eran conservadores a favor de la monarquía y de la iglesia establecida, y los Whigs eran los más liberales y con mayor amplitud, ¿verdad?, de tolerancia religiosa. A mí me llama la atención o me lleva a pensar ya en los liberales, ¿verdad? Los liberales tanto en el sentido político-económico como los liberales filosóficos que van a surgir en el siglo XVIII y XIX en Europa y en América. Y me lleva a pensar debido a que aquí en este debate de principios del siglo XVII ya se está hablando de la tolerancia religiosa, cuando sabemos que ni católicos ni ciertos grupos protestantes la tenían,
pero sí existían grupos protestantes considerados con el tiempo como liberales o de libre pensamiento, y que se regían más por una votación democrática y por vamos a decir, una tolerancia religiosa más amplia que se pudiese practicar, me lleva a esas constituciones liberales posteriores que van a algunas, bueno, hasta el día de hoy tenemos herencia de esas constituciones liberales, pero desconocemos de dónde vienen todas esas luchas de ideas, ¿verdad? Ese deseo de generar esos espacios, en algunos casos a conveniencia, ¿verdad? O como parte de esas agendas políticas, pero en la práctica nada que ver. Sin embargo, esto lleva también que ambos grupos van en su momento de turno, van a utilizar la historia a su conveniencia y la van a maquillar a favor y a la exaltación y humillación del adversario. Eso es común hasta el día de hoy. El que tiene el poder escribe la historia, habla del otro, lo vitupera, lo destruye, le hace una mala prensa, y muchos temas que la historia, leemos en la historia, en realidad muchas veces son mentiras, o son panfletos, ¿verdad? Propagandísticos de un grupo en poder. Y por el otro lado también encontramos lo mismo. Entonces este es un juego en la historia de la humanidad. Ahora surge el doctor de Saulier, ¿verdad? Que es uno de los padres fundadores de las constituciones masónicas, en lo que algunos historiadores han llamado el cartel de los gansos y de las parrillas. Ese es un lugar muy exclusivo donde los historiadores sitúan el surgimiento de la masonería o de la Gran Logia de Londres, ¿verdad? Es decir, ya de la masonería especulativa londinense. Tenía una relevancia concreta este lugar para los masones libres y aceptados, es decir, que era una especie de centro de convención o de reunión de estos grupos. En este lugar, ¿verdad? Aquí es una traducción que he hecho del inglés, que significa los gansos, ¿verdad? Y las parrillas. Es como que dijéramos el restaurante, o vamos a decir así, el cafetín, donde se reunían y donde tenían sus encuentros los masones libres. Y el 24 de junio del año 1717, en un día de San Juan Bautista, usted ya sabe por qué los gremios masónicos tenían ciertos patronos, ¿no? Y eso pues lo veíamos en algunos programas anteriores. Varios hombres que pertenecían a 4 logias masónicas distintas se dieron cita en este restaurante o en este cafetín, en donde era común debatir ideas, discutir, informarse de cómo estaba la jugada política. Recuerden que para este momento esto se daba entre la aristocracia y la nobleza. Eso eran los que se reunían a discutir las ideas, los juegos, ¿verdad? Los secretos de la corte. Y eso, pues en este lugar, 4 logias representadas por algunos personajes van a suscitar una reunión importante que va a cambiar el rumbo y le va a dar vida a una gran logia. Por eso se llama la Gran Logia de Londres, porque esto pues tiene lugar en esa nueva Londres recién reconstruida o recién diseñada, que por supuesto seguía expandiéndose. Cada una de las logias llevaba el nombre, ¿verdad?, de la taberna en la que se reunían. Quiere decir que las tabernas para el siglo XVII, y luego se va a intensificar en el siglo XVIII, siglo XIX y hasta en la actualidad. Tabernas, y claro, fue sustituida las tabernas luego por los cafés, donde también se volvieron centros de convención o de reunión de las logias. Pero las cervecerías era un lugar
para disfrutar con esa bebida. Y ahí pues se compartían y se discutían muchas de las ideas. Hasta surgieron círculos literarios de mucho renombre. Siempre me va a llevar a la investigación sobre las sociedades secretas en Baviera y en otras regiones, ¿verdad? Durante el siglo XVIII y luego en Prusia en el siglo XIX, en donde las cervecerías eran el centro de debate de ideas de los grandes intelectuales y pues, ¿por qué no? De las grandes logias masónicas. Entonces, estos grupos llevaban cada uno los nombres de las cervecerías donde ellos cotidianamente se reunían, pero en esta ocasión lo iban a realizar en ese restaurante de Los Gansos y la Parrilla. Ahí surge, ¿verdad? La gran logia que se arrogó autoridad para decidir y aplicar las normas de toda la hermandad. Hoy todos estos van a ser parte de esta gran logia. En los años transcurridos entre el 1717 y 1723 fueron los más importantes en toda la historia de la francmasonería y sin embargo también resultaron ser los más enigmáticos. Ya vamos a ver brevemente por qué esos años que son los más importantes también son los más enigmáticos con respecto a la historia de la masonería, porque parece que se pierden unos documentos, yo creo que ya con un buen sentido, como siempre se hace cuando no se quiere que se descubran o cuando ya están a punto de descubrir, sucede algún accidentillo, ¿verdad? Un incendio, un robo, donde están los documentos que pueden vincular a ciertos personajes con fraudes, mentiras. Eso sucede en las universidades, en las instituciones gubernamentales, en las empresas privadas, en las iglesias, ¿verdad? Donde el investigador va a buscar ciertos documentos y no se encuentran porque algún accidente, ¿verdad? Obra de Dios, obra del diablo, no se sabe, hizo que desaparecieran y que pues ya no hay evidencias para poder vincular o desvincular a alguien en un proceso judicial. En este caso estamos hablando de que no se puede registrar con seguridad documental las logias anteriores a esta gran logia en el sentido de una rigurosidad historiográfica, ¿no? Los hombres que crearon la gran logia eran ambiciosos y contaban con una magnífica red de contactos. Aquí surge entonces la génesis de aquel mito que hasta la actualidad se tiene, que los masones son esa red de contactos y por eso toda obra, toda situación que se genera siempre se culpa al masón, para bien o para mal, por esa red de contactos, ¿no? Detrás de un gran filántropo, detrás de una gran universidad, o detrás de una gran empresa, o detrás de un gran proyecto empresarial, hay un masón, ¿verdad? Ese es un mito y una verdad. Eso va a depender porque hay muchos casos comprobables, como ya lo he dicho, que sí lo era, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a seguir recalcando, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que invadió todo lo que era el Imperio Británico con la propaganda protestante y la distribución de Biblias y de tratados religiosos. Muchos de ellos, el dinero pues venía de la masonería, venía de las logias, de esta logia de Londres a la cual pertenecieron muchos protestantes y con esa guerra, ¿verdad? De política religiosa, que también va a servir para hacerle la guerra a el Imperio Español. Por eso es que no hay que romantizar, ¿verdad? Aquello que venía de parte del Señor para ganar las almas. Yo lo he demostrado en muchas de mis investigaciones que no era así, que venía, ¿verdad? Con la espada, como lo han dicho grandes escritores, y la cruz, intereses políticos. O sea, lo principal eran puros intereses políticos y por supuesto luego en esa guerra de ideas era transmitir también una visión diferente o una teología diferente del mismo cristianismo. En este caso,
protestantes versus católicos que ya imperaban y que también habían establecido un despotismo y una persecución acérrima a las ideas de Lutero, como bien lo han dicho investigadores, en lo que ahora es México, en aquel momento la Nueva España, Granada, ¿verdad? El virreinato de Perú, y en cada uno de esos espacios la Iglesia Católica también había establecido sus propios medios para poder perseguir la llegada de los luteranos, que no llegaban, como decía, llegaron los protestantes, decía un historiador, pero no el protestantismo. Entonces llegaban corsarios, piratas, y ustedes recordarán esas guerras de piratería y todo lo demás en el Atlántico. Muchos de estos personajes eran protestantes. Eh, claro, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando ya de la Compañía de Londres y estoy hablando de la Sociedad Bíblica Británica, ya estoy hablando de élite. Estoy hablando de gente, como lo dije, que pertenecían a estas logias, pero pertenecían también a la nobleza y a la aristocracia y eran grandes filántropos que financiaban estas expediciones misioneras. Y de eso hay registro, cantidad de documentos. Hoy en día no hay excusa para alguien que quiere investigar, no me crea a mí, sino que investiguelo y usted lo va a descubrir. Hoy están los documentos, tanto de la historia, en 5 tomos de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Y ahí se puede ver una lista de personajes que después los puede corroborar en la historia de la masonería que demuestran lo que yo estoy diciendo. Claro, eso lleva investigación, eso no lo va a decir cualquiera. ¿Por qué? Porque estos documentos están en inglés. Esa es una de las grandes desventajas eh, eh, investigativas muchas veces. Entonces, pero ahí están. Los pocos que han logrado tener acceso a eso son los que han publicado libros, ¿verdad? Como el libro de Jean-Pierre Bastian, que ya se ha mencionado varias veces. Sin embargo, como también ya lo mencioné, no es el único. En Francia hay muchos historiadores dedicados a esa relación protestante-francmasonería, a un libre pensador. Y de eso, pues, habrá mucho de qué hablar más adelante. Entonces, para ir cerrando, luego vamos a seguir abarcando más a las constituciones en el próximo programa, las constituciones masónicas, tanto la de 1723 y la de 1738. Hoy quiero cerrar este programa situándome en esa gran logia de la aceptación, en donde se reunían toda la nobleza y la aristocracia, pero que ahora en esa reunión en el restaurante que ya mencioné, de los gansos y las parrillas, va a surgir una nueva gran logia que se va a conocer como la Gran Logia de Londres. Y esta logia se va a ver dominada por estos 2 grupos políticos que también mencioné, algunos a favor de la monarquía y de la iglesia anglicana y otros en contra, con más aceptación a una tolerancia religiosa, como también ya mencioné. Dentro de los principales, vamos a decir, redactores de las constituciones, eran pastores protestantes y al mismo tiempo de la Gran Logia. Aparte de ser uno de los principales fundadores, Teófilo de Sagulier, era fundador de la Gran Logia, pero al mismo tiempo creó las charlas educativas en las reuniones. Es decir, que ya también las logias van teniendo un sentido pedagógico y formativo, de transmisión y discusión intelectual. Eso es inspirador, ¿verdad? Tal vez no se da en todas porque es variada, pero acá este personaje va a introducir en las logias. Recuerden que aquí ya hemos pasado de una masonería operativa a una especulativa y entonces acá las ideas filosóficas, esotéricas, orientalistas, aquí se van buscando siempre la beta hacia los grandes sabios del Oriente y de la antigüedad y las conexiones cristianas con el templo de Salomón y toda una serie de ideas que se pueden ir detallando poco a poco en otros programas. Aparte de eso, se creaban organizaciones benéficas, organizaciones que también hoy en día son famosas, que fueron creadas por filántropos que al mismo tiempo, algunos, no todos, también fueron masones.
Es irónico, otra de las grandes críticas a esto es que mientras el Imperio Británico iba poniendo la bota, la espada y el fusil en muchas regiones de Asia, África y América, al mismo tiempo iban repartiendo Biblias, trataditos, ¿verdad? Y terapias y organizaciones de ayuda humanitaria, como hasta el día de hoy existen, ¿verdad? El mismo imperio que destruye y arrasa poblaciones y todo lo demás, con organizaciones financiadas por el mismo sistema económico del mismo imperio, va poniendo las curitas y va haciendo creer eh, pues que son los salvadores y que también de una u otra manera solo hay gente buena. No, también hay que decir que hay gente sincera, claro, claro. Yo que he trabajado y he vivido y he visto eso, no puedo generalizar. Pero esas son de las críticas. Usted corrobórelo, investíguelo. No me crea, repito, evidéncielo, búsquelo. Claro, si usted quiere encontrar una historia romántica, entonces va a encontrar aquello que todo es glorioso, que todo es obra del Espíritu, ¿verdad? Que todo es amén y que ahí no se pecó, ahí no hay transgresiones y muchas cosas más. Así que esos son los libros que menos veo, ¿verdad? Que muchos de ellos ya los leí en mi infancia y en mi juventud y pues hoy lo que menos quiero ver. Como muchos de los primeros masones, con esto concluyo el programa, incluido John Colston de Sagulier, pertenecía a una familia de refugiados franceses, protestantes. Otro dato, otra vez. Vamos a ver todas las fracciones del protestantismo metidos en estos rollos de la masonería. Aquí ahora voy con los famosos hugonotes franceses. Este tema de los hugonotes me gusta y me encanta cuando estudio el Códice de Besa y el hallazgo en esas guerras religiosas de Europa, ¿verdad? De ese famoso Códice de Besa, sobre todo del Corpus Lucano. En otros programas hablando de exégesis, he hablado de esa herencia hugonota, ¿no? Los hugonotes encuentran en una cripta, ¿verdad? Ese rollo, y pues se lo donaron a la Universidad de Cambridge, donde hasta el día de hoy tiene la custodia de ese Códice de Besa, en honor a aquel protestante, por supuesto, calvinista, ¿no? O por lo menos de la corte de Calvino. Pero bueno, ahí se van a encontrar muchos nexos con las universidades británicas famosas como la de Oxford, en donde también van a haber sociedades secretas. En Estados Unidos sabemos que en las universidades de la misma manera surgen sociedades secretas, en los cuales también se le impregna de mitos y de leyendas para poder ensuciarlas o para exaltarlas, ¿no? Por último, entonces, este mismo personaje del que he hablado, al final, se une a la Royal o a la Sociedad Científica de Londres, otro lugar donde van a surgir personajes de mucho renombre histórico, ¿verdad? En donde se mezclaban en esa sociedad plebeyos y aristócratas en la búsqueda común de conocimiento científico y del prestigio que le acompañaba. Acá, ¿verdad? En esta fase podemos ver cómo la sociedad de Londres, muy particularmente, va a comenzar a tener ramificaciones intelectuales entre las sociedades científicas, la Gran Logia de Londres, los grupos creados benéficos, sociedades bíblicas británicas y extranjeras, ¿verdad? Porque ahí hay que entender la función de las compañías eh, para diferentes latitudes. Y repito, detrás de todo eso también está ese deseo de lucha por los territorios con España, ¿no? Que fue el caso de las incursiones que se realizaron a América en diferentes momentos. Ustedes saben que en América hay colonias británicas desde el siglo XVI. El caso de Honduras, el caso de Nicaragua, Belice, las Antillas, Bahamas, Jamaica, las Guayanas, ¿verdad? Y podría, bueno, el mismo Brasil, con algunas colonias en Norteamérica ya no se diga. Es decir, hay muchos ejemplos y detrás de todas esas historias también religiosas vamos a encontrar a los masones ahí. Así que bueno, hemos llegado al final de un programa más para los que les interesan estas temáticas.
Como lo dije al principio, lo sigo diciendo, lo voy a repetir, acá nosotros no venimos a hacer apologética de nadie ni de nada, simplemente ponemos evidencias, elementos, lecturas, reflexiones, y cada quien con las capacidades intelectuales que tenga va a sacar sus conclusiones y sus investigaciones. Lo que sí vamos a invitarle siempre es a lecturas críticas y a investigaciones serias. Si es posible, buscar los documentos originales de cada uno de los temas que les interese, ¿verdad? Sean de Biblia, de teología, de historia, de la masonería, ¿verdad? Esté a favor, en contra, sea confesante o no. Si no se crea ni lo que dice el cura, ni lo que dice el pastor, ni lo que dice el catedrático, no se crea nada, investíguelo, ¿verdad? Estamos en una época en donde ya no hay excusas para no poder tener acceso a los documentos que antes simplemente lo tenían estas élites. Hoy, de una u otra manera, estamos invadidos de información, lo que falta es el conocimiento, así que construya. Muchas bendiciones y ha sido un gusto compartir un programa más en este espacio y en este canal de Intellectus. Hasta la próxima.